La era de las revoluciones y la conformación del mundo contemporáneo. Parte 7. Período entre guerras. Europa tras la Primera Guerra Mundial. El viejo continente había sufrido importantes transformaciones tras la Primera Guerra. El mapa había cambiado mucho tras las reparticiones territoriales entre naciones vencedoras y las nuevas naciones que aparecían. Muchos imperios habían desaparecido y otros comenzaban paulatinamente a desintegrarse. Las economías se encontraban dañadas por el largo conflicto y las pérdidas territoriales, humanas y materiales, y las antiguas potencias mundiales como Inglaterra y Francia habían cedido su hegemonía a Estados Unidos. A pesar del surgimiento de nuevos partidos políticos y la masificación de la política, en naciones como Alemania, Italia y la Unión Soviética, el sistema democrático atravesaba una violenta crisis tras la guerra. Esto habría facilitado el surgimiento de nuevas ideologías de carácter totalitario, que poco a poco adquirían importancia entre la población y hacían posible el acceso al poder a gobiernos fuertes y dictatoriales de distintas tendencias. Estados Unidos y los locos años 20. El verdadero ganador de la Primera Guerra Mundial fue Estados Unidos. Esta nación entró tarde al conflicto, se benefició por la venta de armas durante gran parte de este y una vez firmada la paz, se dedicó a hacer préstamos a las naciones europeas para financiar su reconstrucción. Esto permitió que durante la década del 20 la economía de dicho país se expandiera a gran velocidad. El consumo se masificó por toda la población, surgieron con fuerza las compras vía crédito y las industrias electrónicas y automotriz crecieron con una rapidez sin precedentes. En esta época aumentaron los espectáculos de masa, como la música, el cine, el teatro, la radio, y la sociedad comenzó a cambiar sus costumbres. La mujer, por ejemplo, que había adquirido un rol productivo cultural muy importante durante la guerra, comenzó a cambiar sus formas de vestir, de pensar y de comportarse socialmente, adquiriendo una forma de ser más liberal. Sin embargo, todo avanzaba a tal velocidad y crecía sobre bases tan frágiles que la situación económica comenzó a ser crisis para finales de la década. La crisis de 1929. El acelerado crecimiento económico desde 1920 en adelante fue producto de la masificación de los créditos y el consumo, y se basaba principalmente en una creciente especulación financiera. Esto quiere decir que el dinero dejó de ser invertido en actividades productivas y comenzó a destinarse a la compra de acciones en las principales bolsas de valores de Estados Unidos y el mundo. Al mismo tiempo, debido a que el crédito crecía descontroladamente, comenzaron a aumentar las tasas de endeudamiento. Así, las empresas se endeudaban con bancos para seguir creciendo y las personas hacían lo mismo para poder consumir e invertir en acciones. Debido a la ausencia de una política fiscal clara, la situación se escapó de los límites posibles, generando una crisis de grandes dimensiones que derivó en el denominado Jueves Negro. Aquel 24 de octubre, las acciones de la Bolsa de Nueva York cayeron abruptamente. Como respuesta a esto, salieron a la venta más de 13 millones de acciones que bajaron aún más su precio por falta de demanda. Así, la principal bolsa de valores del mundo se desplomaba y se iniciaba un círculo vicioso que terminaría acarreando consecuencias nefastas: quiebres de bancos y empresas, deudas impagas, gran número de desempleados, baja en los precios, cese en las importaciones y exportaciones, entre otras cosas. En pocas palabras, la economía quedó paralizada. Consecuencias de la crisis económica. Desde el tiempo de la Primera Guerra, Estados Unidos manejaba la economía mundial. Este entregaba préstamos a todos los países que lo necesitasen y compraba y vendía productos. Su caída, por tanto, acarreó la caída de economías en todas partes del mundo. La excepción frente a la crisis fue la Unión Soviética, país que, debido a que desde la revolución impulsaba una economía comunista independiente de los movimientos internacionales del mercado, pudo hacer frente a los desastres sin mayores consecuencias. Por el contrario, Inglaterra, Francia, Alemania, Italia, Japón y una gran cantidad de naciones a lo largo y ancho del mundo se vieron fuertemente afectadas por el desplome bursátil. Chile, por ejemplo, fue la economía más afectada del mundo, debido a su excesiva dependencia de los vaivenes de la economía mundial. Todas estas naciones buscarán salidas alternativas a sus problemas. Inglaterra y Francia crearon zonas de comercio preferenciales e implementaron medidas proteccionistas para regular la producción y el intercambio comercial, todo con el fin de reactivar la economía y fortalecer la industria local. Estados Unidos, por su parte, implementó a partir de 1933 un plan de rescate económico liderado por Franklin Delano Roosevelt. Dicho plan, denominado Nuevo Trato, combinó la presencia de inversiones capitalistas con una marcada presencia estatal.
Este último agente actuaba como regulador del mercado e intervenía a favor de aquellos grupos más débiles de la sociedad o de quienes salían perjudicados por las acciones abusivas de algunos agentes privados. Alemania e Italia, por su parte, al verse tan afectados por la crisis, decidieron organizarse en torno a regímenes de carácter totalitario. Estos, guiados por líderes carismáticos y personalistas, estaban llamados a reconstruir disciplinadamente la economía y la sociedad de aquellas naciones. El fascismo italiano. A pesar de que Italia se cambió al bando de los vencedores durante la Primera Guerra, salió bastante perjudicada de esta. La cantidad de pérdidas humanas y materiales fue enorme y la economía estaba por los suelos debido a las deudas y el desempleo. Además, las aspiraciones territoriales de anexar Dalmacia e Istria no se habían cumplido tras la repartición hecha con los distintos tratados. De esta manera, la población italiana, lejos de salir beneficiada con el conflicto, sentía que su victoria había sido mutilada. En ese contexto comenzaron a surgir una serie de movimientos políticos de claro tinte nacionalista. Uno de estos grupos fue el Partido Nacional Fascista, fundado por Benito Mussolini en 1919. Su programa político fue de carácter ultranacionalista, antiliberal, antidemocrático y anticomunista, y se valió desde sus comienzos del uso de la fuerza para enfrentar la crisis social. De hecho, el partido contó con una fuerza paramilitar aparte, denominados los Camisas Negras, quienes actuaron reprimiendo toda oposición posible y que en 1922 marchaban sobre Roma y se tomaban el poder. Para 1925, el gobierno se había transformado en un régimen autoritario corporativista que dominaba todos los aspectos de la vida política y económica italiana. Entre sus características destacan: era un régimen antidemocrático en que el Estado, todopoderoso y unipartidista, manejaba la vida y las libertades de todas las personas. El Estado se hacía también cargo del manejo económico, aunque se apoyaban iniciativas privadas. El Estado controlaba la educación, la cultura y los medios de comunicación con el fin de manejar la opinión pública y exaltar la figura del líder, el duce. Debido a la mentalidad nacionalista, el régimen tuvo una marcada tendencia expansionista. El nazismo alemán. Entre las naciones golpeadas por la guerra, Alemania fue quizás la más afectada. Además del alto número de bajas humanas, dicha nación debió gastar importantes sumas de dinero. Primero, debió pagar las altas multas impuestas por los vencedores en Versalles, y además debió enfocarse en reconstrucción material de ciudades e industrias. Además de eso, perdió valiosos territorios anexados dentro y fuera de Europa durante la Guerra del Imperialismo. Entre fines de la Gran Guerra y 1929, Alemania parecía ir en la dirección correcta. La economía se comenzaba a activar y el imperio daba paso a la República de Weimar, de carácter liberal y democrática. Sin embargo, tras la crisis de 1929, la economía alemana se vino nuevamente abajo. El desempleo aumentó junto con la inflación, miles de empresas y bancos tuvieron que cesar sus actividades y una oleada de violencia se apoderó de las ciudades. El pueblo alemán estaba descontento. En ese contexto, el Partido Nacional Socialista de los Trabajadores Alemanes, más conocido como nazi, comenzó a ganar adeptos. El año 1923 habían liderado un fallido golpe de Estado, pero el cambio de década los llevaría definitivamente al poder. Así, en 1933, el pueblo alemán elegía democráticamente a Adolf Hitler, líder indiscutido del partido, como canciller. Desde ahí en adelante se estableció en Alemania un régimen totalitario, el Tercer Reich. Este dotará a Hitler de poder absoluto, cerrará el parlamento, declarará ilegal todos los partidos y llevará a cabo violentas persecuciones contra distintas minorías de la población, principalmente judíos, pero también comunistas, negros, gitanos, homosexuales, entre otros. Los organismos encargados de llevar a cabo dichos planes fueron la SS, Escuadras de Protección, y la Gestapo, o Policía Secreta. Principales características del régimen nazi. Se caracterizó por ser un régimen ultranacionalista, anticomunista y autoritario dirigido por un líder absoluto, Adolf Hitler, el Führer. Segundo, supremacía del ideal racista que ponía a la raza alemana como superior y que por tanto llevó una gran expansión territorial. Tercero, existencia de un régimen del terror que persiguió, encarceló, exilió y exterminó a enemigos religiosos, políticos o miembros de otros grupos étnicos, de manera sistemática y como práctica estatal. Y por último, utilización de la propaganda y control de los medios de comunicación para difundir el terror y la violencia política, por un lado, y la exaltación de la ideología y el líder nazi, por otro.
El estalinismo soviético. Otra ideología que adquiere importancia después de la Primera Guerra es el estalinismo soviético. Recordemos que en 1917 triunfa en Rusia la revolución bolchevique, tras la cual se formará algunos años más tarde la Unión Soviética, guiada por un gobierno comunista. El sucesor de Lenin, uno de los principales líderes de la revolución, fue Joseph Stalin, quien en 1924 y hasta 1953 llevará a cabo un sistema de gobierno propio denominado estalinismo. Entre las principales características del régimen estalinista resalta el ser un régimen totalitario unipartidista, donde el Estado, mediante una política centralista, controló la vida económica, cultural y política de la Unión Soviética. Además, se resalta la figura del líder, en este caso Stalin, a través de la propaganda y el control de los medios. Por último, los ciudadanos fueron privados de libertad hasta el punto de que cualquier opositor al régimen o al líder era asesinado, castigado o exiliado del país.